Dios. Vamos a ir a la palabra y la semana pasada iniciamos una serie que tiene que ver con esto de que aprendamos a amar y amarnos unos a otros. ¿Amén? Ahora, diga conmigo, aro, aro. Hagamos un stand-by. Porque entre medio Dios nos ha puesto un tema al respecto que nos va a dar el impulso para seguir reflexionando acerca de esto tan importante. Nada sacamos con estar aquí, cantarle al Señor, sentirnos bien, que la bendición nos cubra, que seamos llenos del Espíritu Santo, si no vivimos una vida en amor unos a otros. Porque en esto conocerán que somos sus discípulos. ¿Amén? Entonces necesitamos aprender a amar. Pero tenemos que, para que aprendamos a amar, tenemos que tener nuestro corazón cubierto. ¿Amén? Cubierto de la ansiedad que se produce en este mundo. Entonces necesariamente volvemos un poquito atrás para repasar cosas fundamentales. Y Dios me ha llevado a esta palabra que yo le he llamado circunstancias versus realidad. Vamos a hacer una pelea de gallos aquí en Cachá. Señoras y señores, en esta esquina las circunstancias y en esta otra esquina la realidad donde vivimos nosotros. Vamos a reflexionar de eso y vamos a tomarnos de 3 pasajes o de 3 textos bíblicos, 3 pasajes en realidad de la Escritura, y yo quiero exponerles estos pasajes para que podamos entender y estar preparados, apercibidos, como dice la palabra, preparados en todo tiempo para que podamos resistir en el día malo y seamos victoriosos. Amén. Insistir con el tema de la victoria sobre tu circunstancia, porque estamos todos invadidos de una situación. La semana pasada comenzamos esta reflexión acerca del amor con esta realidad. Por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, como muchas veces no estamos bien parados, no podemos amar como corresponde, por lo tanto, nos llenamos de temores, nos llenamos de aprensiones y el mundo tiene victoria sobre nosotros. Por lo contrario, nosotros somos victoriosos sobre el mundo. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos la victoria. Entonces, ¿quién es el que va a ganar aquí? Entonces, vamos a tomarnos con 3 citas. Segunda de Corintios, vamos a anotarlas ahí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Vamos a aprender. Luego vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Yo te voy a ir llevando. Dejemos abierto Segunda de Corintios 4, 18. Hebreos 12, 1 y 2. Y Primera de Pedro 5, 6 al 10. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Estas 3 citas nos plantean realidades extraordinarias en las cuales nosotros tenemos que aprender a vivir, mis hermanos. Amén. Para estar preparados, para estar firmes. Se trata de que los cristianos estén firmes, porque el piso se está moviendo. Noticia, se va a seguir moviendo. Va a seguir siendo inestable la cosa. Lo que hace la diferencia en este mundo donde se mueven todas las cosas que tienen valor y las que no tienen valor, todo se está moviendo en medio. Es lo que la palabra anuncia. Lo que permanece es aquellos que se sostienen por la palabra que nunca deja de ser. Amén. Por eso tenemos que estar preparados. Entonces, comencemos con 2 de Corintios 4, 18. Dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, iglesia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Las cosas que no se ven. La segunda cita, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, famoso texto, un emblema en nuestra fe, entre tantos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. En nuestro referente, nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro, estamos tirando toda la carne a la parrilla primero. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. Es un poquito más largo, pero vale que lo leamos enterito. 5, 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ojo con eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Amén? Gracias, Señor. ¿Amén o no amén? Ya. Entonces significa que leyó. Ore conmigo, papá. Aquí estamos esta mañana. Tan de repente, a veces, Señor, las cosas de este mundo nos conmueven de tal manera que pareciera que la fe no se nos hace suficientes, Padre. Te pedimos perdón todas las veces que la fe nos afecta, Señor, la falta de fe nos afecta, Señor, en nuestra emocionalidad. Como que la fe, Padre, no alcanzara, Señor, a cubrir todo nuestro ser. Pero gracias, Padre, primero por tu amor, por tu perdón en Cristo Jesús, y luego por tu palabra que permanece para siempre. De allí viene nuestra fe, Padre. Y esta mañana, aquí, en tu presencia, creemos que tú eres más que suficiente. Y creemos que esta palabra nos guiará, nos orientará, Padre, para que podamos vivir una vida en la naturaleza tuya, una vida en amor verdadero, Señor. Pero ser gente, Dios, que está sobre la circunstancia y no debajo de ella. Gente que vive en una realidad que traspasa las imposibilidades humanas. Padre nuestro, ayúdanos para que podamos subir un escalón más. Para que podamos estar, Señor, en la seguridad a la cual tú nos llamaste a vivir. Y nos despojemos de este peso, del pecado que nos asedia. Señor, y todo lo que es inestable se vuelva estabilidad en nuestros corazones para la gloria tuya. Declaramos tu bendición. Declaramos milagros poderosos por consecuencia de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Sabemos, mis hermanos, que la vida en este mundo está llena de ¿qué cosa? De circunstancias. Toda la vida está llena de circunstancias. Naturalmente, ojo con eso, naturalmente no podemos evitar las circunstancias y evadir las circunstancias que normalmente suele pasar. Evadimos las circunstancias. Cuando evadimos las circunstancias nos metemos en un forro más grande, porque cuando yo no enfrento las situaciones y me hago el leso, entonces las situaciones se van agravando. ¿Se ha fijado eso? Si usted no cuida un síntoma en su cuerpo que le anuncia una enfermedad y se esconde, ayer veíamos un reportaje, o anteayer, de un hombre
una maravilla en el Cajón del Maipo, que hace maravillas con los árboles y es manco. Entonces el cabeza dura en un momento sufrió una herida en ese brazo que le cortaron y estuvo 8 meses aguantando la herida. Bueno, su contexto era un contexto de alcoholismo y toda la cosa. Se hizo el leso hasta que al final le cortaron el brazo. Entonces, evadir la circunstancia no ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Así que estamos fritos. Vámonos para la casa mejor. Permanezcamos en el Señor. Dios tiene una palabra para nosotros hoy día. Gracias, Señor. Todos estamos sujetos bajo las circunstancias. De aquí decimos, y hablando humanamente, viene la necesidad de la fe. Nótese que digo hablando humanamente. El hombre naturalmente requiere de la fe. La fe que le permite a la gente aferrarse a una esperanza que le ayude a pasar la prueba de la vida. ¿Lo he escuchado? ¿Verdad? Estás pasando una prueba en tu vida. Estás pasando circunstancias que quieren acabar contigo. Y eso, ¿qué lleva a la persona? A buscar de Dios. ¿Sí o no? Se aferra a una fe. Cualquier fe. Hoy día, en este mundo, todo vale. Cualquier cosa puede ser verdad, ¿no es cierto? Todos estos compadres que cuentan maravillas de historias y andan engañando a muchos. Entonces, todo el mundo está buscando alguna fe que le ayude a librarse mejor de sus circunstancias o a enfrentar sus circunstancias. Y esto nos muestra por un lado la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia con el ser humano. Porque pese a que estamos destituidos de su gloria, la fe de alguna manera sigue asomándose en el corazón del hombre, del ser humano, sigue asomándose para buscar de Dios. Entonces ni agnosticismo, ni ateísmo, ni ningún aísmo de este mundo perverso puede vencer la fe. Gloria a Dios. El problema es que el hombre insiste en sus propias razones y busca por sus propios caminos la fe. Pero el asunto es que naturalmente el ser humano busca la fe y crecer en la fe. Y eso nos da motivo para darle gloria al Señor por su gran amor. Amén. Sin embargo, sabemos nosotros que estamos en Cristo Jesús, donde hemos venido a vivir la verdad, que la fe no es una cuestión del ser humano, ni es una cuestión del ánimo, ni un escapismo para buscar una mejor circunstancia, sino que la fe es el amparo divino que nos da un argumento sustentable en su palabra, en la palabra de Dios, para vencer las adversidades de este mundo. Gracias, Señor. Entonces, los que son renacidos, o sea, han vuelto a nacer en Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida, tienen el privilegio de vivir sobre las circunstancias, vivir bajo la realidad de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Sí, iglesia? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, tenemos un privilegio maravilloso que se hace presente todos los días sobre nuestra vida. Todos estamos sujetos a las circunstancias, pero hay un pueblo, hay un remanente, hay una cantidad de gente particular, especial, que tiene una característica, puede vencer las circunstancias. Aleluya. Tú y yo estamos en esa posición, porque hemos creído en Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas. ¿Lo ha creído así? Estamos al otro lado. Por esto entonces nos planteamos reflexionar acerca de esto. Realidad o circunstancia versus realidad. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Eso es lo que nos... ¿Cómo vivimos? ¿Estamos bajo circunstancias o estamos bajo realidades? Porque en la medida en que tú tengas claro esto, es como tú vas a enfrentar la vida y cómo la palabra de Dios se va a cumplir en ti. Cómo la palabra de Dios va a cubrir todas tus situaciones, aunque las situaciones sean tan complicadas que te consternen, que te dejen
mal parado, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Te dejen absolutamente asombrado de la situación, como preguntándote, Dios mío, ¿por qué pasó esto? Si yo te buscaba, si yo hacía esto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me quedé vulnerable? ¿Por qué me pasó esta situación? No lo puedo entender. Entonces, hay situaciones en la vida que son inevitables. ¿Estamos claros con eso? Hay otras que son evitables. Por eso no se meta en tete. Por eso tratemos de andar por el camino recto, ¿sí? Y si por ahí se dio cuenta que se le enchuecó la cosa, sea pronto en enderezarla. Porque el que siembra, cosecha, mamá mía. Entonces, esta palabra tiene el objetivo de llevarte en primer lugar a una posición en tu vida, a una posición más alta, a una posición más segura. Amén. A una razón mejor para vivir, para que nos caracterice lo que tenemos, que nuestra fe vence al mundo. Nos caracterice que nosotros podemos estar encima solamente y no debajo, mis hermanos amados. Tenemos que estar entendidos de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que nos cubre todos los días. Tú vas a tener problemas. Amén. Vas a tener problemas. Pero de todos ellos te librará el Señor, si tú caminas por el camino que debes andar. Por eso necesitamos esta palabra. Porque en la medida en que yo me dispongo a vivir en la rectitud del Señor, en la grandeza del Señor, que Dios me va corrigiendo, porque estamos todos enchuecados. ¿Se ha fijado? Todos somos como los árboles. Los árboles crecen frondosos y bonitos, ¿verdad que sí? Ahora, cuando viene el invierno y el otoño y se le caen las hojas, se le ven todas las chuecuras. ¿Sí? Todas las ramas que están chuecas, algunas que están secas y tienen que caerse y tienen que cortarse, ahí se ven. Bueno, así es nuestro crecimiento en el Señor. Pero al final damos fruto y damos sombra. Por eso tenemos que crecer y levantarnos en el Señor y aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, déjame exponerte estas citas que hemos leído al comenzar, que nos van a dar una referencia, nos van a dar principios claros, sobre todo nos van a dar argumentos consistentes de cuál es la realidad que nos cubre a nosotros. En la medida que entendamos cuál es la realidad de mi vida, yo voy a poder enfrentar mis circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias distorsionan o mejoran las realidades. Eso es, valga la redundancia, una realidad de la vida. Es algo presente. Entonces, si tú no tienes claros argumentos para vivir, si tú no vives en la verdad, las circunstancias van a estar sobre ti. Y nos aflige tanto con la pastora verlos a muchos sufrir año tras año, situación tras situación, sin poder sobrepasar aquellas circunstancias que a veces determinan un camino de maldición, porque resulta que mi abuelito o mi bisabuelo vivieron eso. Acuérdense que la maldición persigue al ser humano hasta la cuarta generación, y de allí suma y sigue, suma y sigue. Entonces estamos en un círculo, expuestos a un círculo de maldición en nuestra vida. ¿Cuándo se corta esto? Cuando yo aprendo a vivir en la libertad en Cristo Jesús. Amén. Pero me empodero de él. Yo lo hago presente. No es una mera repetición, no es una mera religión, no es una condición propia de la incredulidad del ser humano, sino que es una realidad de la nueva criatura en Cristo Jesús. Algo te cubre todos los días, tú lo sabes muy bien. Lo importante es cómo ese algo te cubre, qué tienes que hacer tú frente a eso para que sepas defenderte y camines por donde tienes que andar. Camines en el camino que el Señor te ha trazado y sepas tomar las decisiones que tienes que tomar, porque la vida en el Señor es una vida continua de decisiones. ¿Estamos claros?
Antes no teníamos la propiedad de decidir, porque éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús y podemos tomar decisiones. Yo le puedo decir a mi carne, no más. Le puedo decir al pecado, no más. ¿Estamos claros? Le puedo decir a la enfermedad, no más. Somos libres en Cristo para caminar un camino recto. Entonces, aunque el árbol se me enchueca y tiene ramas chuecas, yo igual puedo florecer, porque esas cosas se van a corregir. Gracias, Señor. Entonces déjame hablarte de estas tres realidades que nos plantean estos textos bíblicos. Segunda de Corintios 4:18, lo leímos recién, y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son, pero las que no se ven son eternas. Eso lo sabemos y lo requete contra sabemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir, porque esta es nuestra realidad, mis hermanos. Nuestra realidad. La realidad de la vida, la realidad de este mundo, es que las cosas cambian, es que las cosas se desvanecen, y que si te va bonito ahora, espérate no más, porque ya te va a tocar lo feo, etcétera, etcétera. La felicidad no es eterna, se dice en este mundo. Pero nosotros vivimos bajo otro estándar, bajo otra verdad. ¿Amén? Algo que permanece para siempre. Y esta verdad nos tiene que enseñar a no mirar las cosas que pasan en este mundo. Es decir, nosotros tenemos que aprender a vivir según los ojos de Dios. ¿Amén? Porque la vida no se vive de acuerdo a nuestros patrones, a nuestras observaciones. Yo no me hago sabio en el Señor por mi propia reflexión. Yo me hago sabio en el Señor por el entendimiento de su palabra. Porque empiezo a grabar dentro de mi corazón sus verdades eternas. Esas verdades eternas empiezan a corregir mi manera de pensar y por lo tanto mi manera de actuar. Nadie va a conocer más a Dios pensando a su propia manera. Eso no existe. Eso es una fantasía, una fábula humana. Solo a través de la palabra somos verdaderamente corregidos. Entonces, mis hermanos, vivimos según los ojos de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender que es Dios quien pelea por mí las batallas. ¿Sí? Dios que pelea por mí las batallas. Este viernes estuvimos con mi pastor Fernando en la iglesia de Los Pinos. ¿Sabía usted que tenemos una iglesia en Los Pinos? Cristo, tu única esperanza. Ahora sabe. ¿Ah? Así que si vive por allá, écheles una visitadita, pero usted de acá. Somos todos unos miembros los unos de los otros. ¿Ah? No tenemos celo en ese sentido. Pero que lo vea yo allá como una... Tuvo mi pastor impartiéndonos una palabra. Una de las cosas que agarré es esta frase: Dios pelea por nosotros las batallas. Póngame Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 17, verso 9. Hay un principio de vida en cuanto a esto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a mirar la vida con los ojos de Dios. Cómo nosotros enfrentamos nuestras circunstancias. Cómo nosotros nos defendemos en este mundo. Hay que mirar la vida con los ojos de Dios. 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Entre paréntesis, el tema de Israel con Amalec es dramático. Amalec eran unos terribles, infames, que venían continuamente contra Israel y los hacían papilla y les robaban todo. Es como cuando usted cae en el sobreendeudamiento. Continuamente vienen y te roban y te roban y te quitan toda tu fuerza. Ese es Amalec. Algún día predicaremos de Amalec. Mañana estaré yo sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dale al 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Dale. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban porque lo tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al lado del otro, y así sus manos firmes arriba, ¿no es cierto? Se puso el sol, finalmente, cuento corto. ¿Quién ganó? Israel ganó. Amén. ¿Por qué? Porque alguien estaba levantando sus manos a favor de los pueblos. De aquí extraemos un principio en la vida determinante para vencer las circunstancias, mis hermanos. Tú tienes que vivir con los ojos de Dios, porque lo que tienes que hacer en medio de las circunstancias siempre es levantar las manos. Amén. Y buscar a alguien que te ayude a levantar tus manos para que tú prevalezcas en la batalla, porque vas a tener que pelear. El secreto no es arrancarse de las peleas. No sirve el hecho de que el que no pelea sirve para otra guerra. ¿Se ha escuchado eso? Esa es la declaración del cobarde. Pero el que cree en Dios va y enfrenta la batalla y pelea sabiendo que en la medida en que yo me tome del Señor, el Señor peleará por nosotros. Esto es circunstancias versus realidad. ¿Qué es lo que me está gritando el mundo? Que hay una circunstancia en contra nuestra que nos puede hacer papillas en la vida. Hay una Amalec, hay una situación de derrota que puede hacerse continua, que puede hacerse crónica en nuestras vidas. Pero hay una realidad en Dios a la cual yo me puedo tomar y puedo levantar mis manos en el Señor y puedo empezar a ver esa circunstancia, porque el asunto, mi hermano, no es lo que tú tengas que hacer. El asunto es cuál es la mirada que tienes en primer lugar. ¿Desde qué perspectiva estás viendo la situación? Amén. Si usted la está viendo desde aquí abajo, pobrecito mortal, que está sujeto a todas las situaciones de este mundo, va a gritar como cualquier persona religiosa grita en este mundo, pidiéndole ayuda a Dios. Pero cuando usted está con sus manos levantadas, significa que subió a lo alto, que adoró al Rey de Gloria, por lo tanto estás posicionado en un mejor lugar, ¿está claro en eso? Y puede decirle a la circunstancia quién es tu Rey, quién es el que te protege, y vas a ser fortalecido en esa situación. Entonces, no es cosa que tú le gritas a Dios desde tu circunstancia. Lo hemos dicho tantas veces. Es que tú le gritas desde Dios a tus circunstancias. Tú tienes una voz que levantar en el Señor. Por eso tenemos que aprender a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. Cada situación que tú tienes que enfrentar en este mundo, la tienes que enfrentar porque esa situación te va a decir cuán grande es tu Dios. Y no solamente te lo va a decir a ti, se lo va a decir al mundo que te rodea, que esa es la primera cosa. Se lo va a decir al mundo que te rodea. Por esto, entonces, tienes que vivir con tus manos alzadas, pues es de arriba de donde viene tu ayuda. Es de allá, tú lo sabes bien. El asunto es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tomarnos de la mano del Señor, de vencer esa situación de inestabilidad, esa situación de miedo, porque cuando una circunstancia se viene sobre ti y te anuncia todas sus cosas, viene el pesimismo con ella y pasas noche oscura, nada veo. Usted sabe que sí. ¿Ha tenido noche oscura? ¿Cuántos no la han tenido? A veces, por muy parados en nuestra fe que estemos, la emocionalidad siempre te traiciona. Solo basta que no hayas hecho una cosa bien. Ojo, solo basta que hayas tomado una mala decisión. Solo basta que te hayas apoyado en algo en que no tenías que apoyarte, o que no hiciste lo que tenías que hacer en ese momento. Y esa situación te empieza a cobrar. ¿Se las ha visto o no? Cobran, y cobran caro. Si tú no tienes una mirada para eso, para pararte, eso te puede hacer papilla. Porque no solamente te van a robar una noche,
te van a robar la que sigue. En la noche siempre los problemas se acrecentan. Por eso vienen los grandes. Por eso algunos se dopan. Fuimos al médico con la pastora el otro día, le dieron un tratamiento, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque ansiolíticos y cuánta cuestión para superar los embates que nos vienen en la vida, porque las situaciones nos van poniendo nerviosos, ¿sí o no? Entonces empieza a manifestarse las impotencialidades que nosotros tenemos frente a la vida. Y nos damos cuenta, seguimos siendo personas normales, sujetas a padecimiento en este mundo. Es cierto. ¿Sí o no? Por muy parado en la fe que estés, algo te va a tender a derribar. El asunto es cómo tú prevaleces. El asunto es de donde tú te tomas. Amén. Gracias, Señor. Entonces, todo el mundo, entonces lo que nos decían en la farmacia, esto es pan de todos los días. La gente está desesperada por este tipo de medicamentos porque lo único que busca es algo que los haga dormir más y descansar y el sueño se prolongue más para estar menos tensos. Y eso dura un ratito solamente, porque la otra noche viene igual. ¿Sí o no? Entonces eso te priva de honrar a tu Dios, de glorificarlo cuando tú estés en esas noches, que las vas a tener muchas veces, hermanos míos. Cuando tú estés en esas noches, levanta tus manos al cielo, porque eso te va a hacer ver desde el cielo tu tierra. Amén. Tu realidad es que Dios, tu Padre, pelea por ti. Lo veas o no lo veas. Por eso decíamos, de acuerdo a este texto, nosotros no andamos por las cosas que vemos, sino por las que no vemos. No vemos a Dios solucionando el tema. No vemos a Dios sanando mi cuerpo, aun cuando el diagnóstico parece que se acrecenta. Pero yo estoy seguro que mi Redentor vive, ¿sí o no? Dios nunca te dejará. Nunca te abandonará, nunca te dejará solo en la pelea. Ni siquiera te va a cobrar el pecado que tú cometiste, porque Él te lo perdonó en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces Él no va a venir con recriminaciones, ni te va a decir, la embarraste, ahora no puedo ayudarte. Está ahí frito, cómete esa circunstancia. Ese es nuestro parecer. Pero papá te dice, si pecaste, vuélvete a mí. Comienza a hacer bien las cosas. Aunque te cueste, yo voy a cubrir tu camino. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Por eso retomamos la próxima semana, tenemos que aprender a vivir en amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí somos toda una tropa de pecadores que hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero. Aleluya. Y estamos corrigiéndonos todos los días. Gracias, Señor, por eso. ¿Verdad que sí? Entonces, la primera realidad que te cubre todos los días y tienes que aprender a vivir con esa mirada es que papá pelea por ti las batallas. Tienes que vivir la vida con tus ojos puestos donde tienen que estar puestos. Cada circunstancia que tú tienes, tú la tienes que enfrentar con los ojos de Dios. ¿Me hago entender? De esa manera tú vas a mejorar. De esa manera tú vas a tener la revelación, palabra clave en esto. La revelación, o sea, el entendimiento espiritual para que tú tomes buenas decisiones. ¿Sabes cuál es la mejor decisión que tú puedes tomar en el momento de la angustia? Honrar a mi Dios. Amén. No es empezar a suplicar como un pobrecito mortal. No es hacer más intensa tu oración por causa de la situación. En primer lugar, es cantar salmos al Señor. Es cantar con alegría. Es vivir con gratitud. Porque el Señor te sostiene. Amén. Papá, no entiendo esto que me está pasando, pero yo te alabo, yo te adoro. Porque tú me sostienes de tu mano derecha. Anímate, que los días van a mejorar. Hay una promesa sobre ti. Todas sus promesas son en Él, en Jesucristo, ¿sí? Y son en Él, en Jesucristo. Amén. Y Él la va a cumplir sobre tu vida. Por eso es que, versículo siguiente, por favor, mi Rafaela.
Hebreos capítulo 12, 1 al 2. Primero es cuestión de una mirada. Cambia nuestra perspectiva y veo que en medio de la batalla, papi está peleando por mí. Voy con confianza a hacer el trámite. Voy con confianza a enfrentar la situación. Segunda realidad que me cubre todos los días. Nosotros, dice esta palabra de Hebreo, puesto los ojos, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice primero? Atinen. Tienen una media chacalada de testigos, versión más popular, de gente que le está diciendo en toda la historia bíblica que Dios es grande, que Dios permanece para siempre. Amén. Por lo tanto, despójense del peso, del pecado que los hace y corran con paciencia. ¿Cómo tienen que correr? Y aquí está la clave. Nosotros tenemos que aprender a vivir, esta es nuestra realidad. La primera realidad dice que yo tengo que vivir con los ojos de Dios. La segunda realidad para enfrentar correctamente las circunstancias es que yo tengo que vivir en virtud de la paciencia. Amén. En este mundo no hay espacio ni hay lugar para la paciencia, porque es el tiempo y el mundo del ahora, del que lo quiero ahora, del que es ahora, el café instantáneo, ¿sí? La información hiperrápida, todo llega en milésimas de segundo a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Entonces no hay lugar, no hay espacio para la paciencia, para esperar, menos hay espacio para esperar en Dios, que Dios nunca está apurado. Amén. Clama a mí, te dice el Señor, y te responderé mañana. El problema es que para Dios un día son como 1000 años. Así que espérate tranquilo. No, no es así. Él está atento a tu clamor. ¿Sí? Pero iglesia, a tu clamor de fe. Amén. No es tu clamor desesperado, es tu clamor de fe que está mirando con otros ojos y está disponiéndose a guiar al corazón para vivir en virtud de la paciencia. Aleluya. La paciencia en este mundo se agota. Nos cansamos de esperar, pero en Cristo no se agota. Amén. ¿Por qué? Porque esta paciencia que espera en el Señor está amparada en las promesas del Señor. Quien espera en el Señor nunca será avergonzado. Quien espera en el Señor siempre saldrá victorioso y enriquecido. Amén, iglesia. Entonces, por eso tenemos que aprender a vivir libres del pecado y del peso que nos asedia, poniendo los ojos en Jesús, insistiendo en que Él es el autor y consumador de mi fe. Él es el que me dio la fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cada espera que tú sepas tener en el Señor, ojo, cada espera que tú sepas tener en el Señor, cómo tú depositas tu confianza en el Señor. Así como usted va al banco y confía en el banco que le van a administrar bien sus bienes y se los entrega ahí, sus milloncitos, y los pone ahí, porque si los pone debajo del colchón se le pueden hasta pudrir, ¿verdad? Se los confía al banco. Usted le confía toda su vida al Señor, que el Señor tiene cuidado de ti. ¿Verdad que sí? Entonces, cada espera que tú tengas en el Señor producirá en ti un peso, dice, más grande de gloria. ¿Amén? Un peso más grande. Entonces, porque la gloria significa peso. Entonces, hay dos tipos de gloria que experimentamos los seres humanos. Todos nos metemos en él. La gloria del pecado o la gloria de Dios. El ser humano común y corriente está frito, porque la única gloria que le queda experimentar es la gloria del pecado, porque está destituido de la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, pero cuando tú eres redimido en Cristo Jesús y naces en Él, entonces tú comienzas a experimentar ¿qué cosa? La gloria de Dios.
la gloria de Dios es un peso que se posa sobre tu vida. Ahora, cuando viene un peso sobre ti, ese peso produce dos situaciones. O te aplasta y te destruye, o te mejora. ¿Qué cree usted que hace la gloria de Dios sobre tu vida cuando estás en Él? Evidentemente que te mejora. Entonces, el peso del pecado te agobia y finalmente te destruye. Pero el peso de la gloria de Dios te hace cada vez más sustentable, más poderoso, más grande, porque Dios se va glorificando en tu vida. ¿Me estás creyendo? Entonces, mi hermano, cada circunstancia en tu vida solo te dice por dónde tú tienes que andar. Las circunstancias te van a decir siempre por dónde tú tienes que andar. ¿Vas a andar por el camino de la desesperación? ¿O vas a andar por el camino de la paciencia, de la gloria del Señor, que insiste en que esta situación que no me es conveniente es para tu gloria, Señor? Es para tu gloria. Amén. Hasta una enfermedad que a mí me venga, cualquier cosa que me venga, no es otra cosa que para la gloria del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? ¿Que me voy a resignar al mal de la enfermedad? De ninguna manera. Lo voy a resistir. ¿Por qué? Porque en esa resistencia Dios se va a glorificar. Dios se va a hacer mayor. ¿Dónde estás parado? ¿Debajo o encima? ¿Cuál es la bendición? La bendición es para que tú estés encima solamente y no debajo. Entonces, cada circunstancia en tu vida, acuérdate de esto, solo te dice por dónde tú tienes que andar. Gracias, Señor. ¿Cuál es la realidad que te guía? Usted está expuesto a realidades de este mundo que son crueles y despiadadas. Todos igual estamos en la misma. Pero tú tienes una realidad en Dios mayor. ¿Lo entiende o no? Entonces usted tiene que pararse todos los días y dar testimonio de esto. Dar testimonio ante los que te rodean, ante el mundo, ante el diablo. Cuando usted esté desvelado por el problema, preocupado cómo va a resolver la situación, que no la puede resolver quizás por lo suyo, pero usted tiene que empezar a declarar grandeza de Dios. Por eso, lo tercero, y aquí nos detenemos como una hora. Pero no se preocupe porque una hora que dura 5 minutos, porque me quedan 5 minutos para terminar. Iglesia, primero, la realidad en que tú tienes que vivir para que venzas toda circunstancia en tu vida, primero es la realidad que te lleva a ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Le queda claro? Aleluya. Y esa realidad, mirada con los ojos de Dios, te dice: Dios pelea por ti, eres más que vencedor. La segunda realidad que te cubre y que tú tienes que vivir para que puedas vencer sobre las circunstancias es que tú tienes que caminar por el camino que te va dictando que la paciencia. Tú tienes que ser una persona de paciencia porque esperas que el Señor actúe. Amén. Por eso insistes en proclamar su palabra, por eso insistes en declarar que Él es tu justicia, etcétera, etcétera. Aleluya. Y la tercera realidad en la cual tú tienes que vivir para que tus circunstancias se sujetan es lo que dice Primera de Pedro 5, 6 al 10, que lo leímos hace un momento. Humillaos pues, ¿se acuerdan? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, ¿qué cosa? Palabra clave ahí, toda vuestra ansiedad de tenerte en mis brazos. Esa es otra canción. Esa ansiedad es buena, cántesela a su esposa. Pero esta otra ansiedad que te turba, que te hace preocuparte de más, que te hace declarar tonterías, la tienes que poner bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dice este texto? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando
al que está pajaroneando, digo yo, en versión chilena, al que anda por allí. Déjame expresarte esta misma verdad en otras palabras, en las palabras de de Santiago 4:7. Ponle Santiago 4:7, por favor. Dice lo mismo, más cortito. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Aquí hay un tema espiritual potente, porque muchas veces nos involucramos con la guerra espiritual. El diablo quiere tomar a mis hijos, quiere tomar la ciudad, te resisto en el nombre de Jesús, y le hacemos aquí, le hacemos allá, y peleamos una, peleamos otra, declaramos una, hacemos otra. Pero resulta que pasamos a llevar la primera parte del texto, que es determinante. ¿Cómo el diablo va a huir de mí? No es porque yo le estoy gritando: diablo feo, diablo cochino, saliste y te fuiste y toda la cosa, ¿verdad? Y te odio, le dicen algunos. Y se va metiendo en plato de tallerines porque te odio, empieza a hacer y se empieza a enredar solo. Y el diablo te deja más atado a amarguras que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ni el diablo puede perdonar. Entonces quedamos enredados. ¿Y por qué quedamos tan enredados? Porque no nos sometemos a Dios. Y ahí está la clave. Y esa es la realidad que nos cubre todos los días de nuestra vida. Tú tienes que andar, las circunstancias te enseñan. ¿Qué te enseñan? Someterte a Dios. Amén. Tú y yo estamos en este mundo, hermanos míos, para demostrar. Por eso es que, ¿cómo el creyente supera sus circunstancias? ¿Cómo la supera? Resistiendo. Amén. ¿Cuál es la vida del creyente? Resistencia. Nosotros pertenecemos a la resistencia. ¿Se acuerda? La Segunda Guerra Mundial, eso tenía su fama. Es importante. Yo pertenezco a la resistencia de Dios. Amén. Ahí tienen un empoderamiento especial, tienen una inteligencia especial los de la resistencia. ¿Y cómo estos de la resistencia resisten? ¿Cómo resisten? A punta de dolores, andan siempre afligidos. No, no es así. Resisten sometiendo a Dios todas las cosas. Amén. Primero, se someten ellos mismos a Dios. Y como ellos mismos sufren las situaciones, sujetan las situaciones a Dios. Todo lo que te pasa en este mundo apunta para que tú sometas todas las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres de Cristo y Cristo viene a poner en orden todas las cosas. En un momento de la vida las cosas perdieron su orden. Se perdió el control de las situaciones, ¿sí o no? Pero ahora Cristo es el Señor de tu vida. Él es el que gobierna con autoridad. Por lo tanto, tú tienes una palabra de autoridad en tu vida. ¿Cuándo funciona la fe, mi hermano? No es cuando usted cierra los ojos, cruza los dedos y los pies y se tuerce entero por tratar de que la cosa funcione. No es así. Es cuando la palabra sale de tu boca. Amén. Cuando la palabra sale de tu boca, tú te sometes a Dios. Porque sometes todas las circunstancias al poder de su palabra. Aleluya. Por la palabra en nuestra boca nosotros nos sometemos a Él. Por lo tanto, como sometemos todas las cosas por la palabra empieza a cumplirse. Pastor, ¿por qué no me funciona a mí? Si yo le hago empeño, si yo lucho, si yo trabajo con honradez y parto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, cuando el jefe me da un horario extra, porque normalmente me acuesto a las 2. Miren, se la pongo súper dramática. Y muchos están en eso, ¿sí o no? Esclavos de la situación y afligidos por la situación. No pueden salir porque las circunstancias parecen dominarlo y tenerlo oprimido y no cambia su realidad. ¿Cuándo va a cambiar el asunto? Cuando yo empiece a someterme al Señor. Pero pastor, yo me someto al Señor. Yo igual voy a la iglesia y
y le canto al Señor y hago todo lo que yo puedo. Pero no estás sometiendo tu vida en tu contexto al Señor de gloria. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas mejores para nosotros? Amén. ¿Cuántos saben que el tema nuestro, aun cuando dice Primera de Pedro, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, pero luego de que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo los llevará a la victoria? ¿Sí o no? Aleluya. El mundo dice, no hay mal que dure 100 años, ni pajarón que lo aguante. ¿Verdad que sí? Entonces, tienen una esperanza. Pero el cristiano tiene otra mejor. Aleluya. Si bien este mal me puede perseguir una cantidad de años, pero tiene sus días contados. ¿Cuándo esto se vuelve una fábula? Una estupidez. Porque a veces eso parece nuestra fe una estupidez. ¿Cuándo se vuelve así? Cuando no sale de tu boca. Cuando se queda aquí adentro guardada. Y lo único que sale de aquí, papito, ayúdame por favor, líbrame de esto. Pero resiste. ¿Cuándo huye el diablo? Cuando tú lo resistes. Amén. Diablo, en el nombre de Jesús yo te reprendo. Maldición, te reprendo. Me someto a Dios. ¿Y en qué se nota que me estoy sometiendo a Dios? Porque estoy hablando de Él. Porque estoy viviendo de acuerdo a sus patrones. Amén. Ahora, si usted dice que está sometido a Dios y odia a todo el mundo y nadie lo soporta, bueno, es otro tema. Ya hablaremos de eso. Por lo pronto, esta es su realidad. ¿Dónde vas a vivir? ¿Bajo las circunstancias que te oprimen, que están allí declarándote todos los días tus incapacidades? ¿O vas a vivir sobre ellas? Las circunstancias van a seguir siendo circunstancias. ¿Estamos claros? Y como tales van a ser de lo suyo. Van a ser de lo suyo. Circunstancias que son favorables, circunstancias que son absolutamente desfavorables. Y todas las vamos a tener. ¿Cuántos saben? Levante su mano. Hasta las masas. Porque estamos bajo las circunstancias. Humanamente. Pero yo no vivo humanamente. Yo vivo en la naturaleza divina. Por lo tanto, estoy sobre ella para declarar una palabra, para resistir esas situaciones, someterme a Dios en ello, someterme a las circunstancias. ¿Cuándo usted se somete a las circunstancias? Cuando la circunstancia la pesca y la hace una palabra de Dios. ¿Me entiende, hermanos míos? Vamos a salir en victoria. No deje que su vida sea un cúmulo de problemas que no te dejan vivir, que te arruinan el genio, que te impiden vivir como corresponde. Sométalos a Dios. Vaya en victoria. El Señor tiene lo suyo para ti. Póngase en pie conmigo. Concluyo con esto, hermanos míos. Póngase en pie para que lo escuche mejor. ¿Cuántos creen que somos más que vencedores? Pregunta el predicador. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, usted y yo tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a vivir en amor. Esa es la verdadera victoria de la vida. Aleluya. Por eso siga viniendo. No se pierda ni una de estas prédicas, porque le van a enseñar a vivir en amor. Por lo tanto, a vivir en victoria sobre las circunstancias. ¿Sabes cuál es la más grande victoria que tú puedes tener en tu vida en el Señor? Es que tu corazón esté guardado de tal manera de que Él mane la vida. Amén. Te traicionaron, te dieron como caja, te fue mal, no le achuntaste. Déjame contarlo. Ni te he preguntado. Pero yo sé que tú me vas a decir, sí, amor, cuéntalo. Hartos años aguantando cuestiones, claro. Así que sigue contando nomás. El Lucas fue a dar su examen de grado el viernes. Fuimos orando por él. Bueno,
completó todo. Fue a entregar el examen. Cuando entregó el examen, quedó parado. Se devolvió. Se le olvidó poner el folio del examen. Puso su nombre y todo. No le puso el número de folio. Se arregla. No se puede. No se puede poner el número de folio después de entregar el examen. Una burocracia absurda, etcétera. Le mandamos una bomba atómica a la universidad, etcétera. En el Señor, por supuesto. Perdió mi compadre. Tiene que volver a darlo en marzo. Después de haberlo hecho. Enterito, bien. Situaciones. ¿Cuántos creen que Dios está tratando con él? Aleluya. Pero eso es otro tema. Amén. Entonces, nos pasa, no me acuerdo por qué estaba contando esto. La cuestión es que reprendo el Alzheimer en el nombre de Jesús. Circunstancias que nos enseñan a que nosotros tenemos que tener otra perspectiva. Vivir en amor. Estoy cerrando con ese tema para anunciarle que usted tiene que aprender a vivir en cobertura, en tranquilidad. Que su corazón, parece que por ahí va la cuestión, su corazón no esté apremiado, urgido con la situación. Nosotros no somos gente urgida, somos gente ungida. Haga la salvedad, por favor. Amén. Porque Dios pelea por ti. Dios pelea por ti todas las batallas. No importa cuánto te demore, Dios está ahí contigo. Aleluya. Levántele sus manos al Señor. Piensa por un momento en tus circunstancias, las circunstancias de tu vida actual. Tal vez tus circunstancias se llaman deudas que te amenazan quizás lo poco que tienes o lo mucho que tienes. O más complicado aún, circunstancias familiares que no te permiten vivir en paz, atentan contra la integridad de tu familia, de tu matrimonio a lo mejor. O circunstancias de salud que el diagnóstico parece gritar más fuerte que la fe, porque resulta que los síntomas se hacen notar. Parece que la fe te falta. Tantas situaciones. Cada uno en particular está sometido a distintas circunstancias. La mayoría inconvenientes. Son más las inconvenientes que las convenientes de las circunstancias. Pero en todas circunstancias de tu vida, en toda circunstancia de tu vida, hay una realidad. Hay una realidad que está en ti y que nunca dejará de ser, porque tú nunca dejarás de ser. Esa es la realidad que tiene que hacerse notoria, a partir de lo que hablas todos los días, a partir de cómo dispones el ánimo para enfrentarte, no importa cuán vulnerable te sientas por esa circunstancia que te está afectando. Yo tengo una realidad en ti, Señor. Soy más que vencedor. Voy de triunfo en triunfo. Voy de gloria en gloria. Tú tienes un camino para mí trazado, le puedes decir ahora. Así que yo saco de mi vida, yo resisto en el nombre de Jesús toda oposición que se haya levantado en contra de mi felicidad, de la felicidad de mi familia, de la felicidad aún de mi nación. Yo la resisto en el nombre de Jesús y me dispongo a hablar bien, a creer en el bien y a esforzarme en el bien en que tú me has puesto, Padre, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: renuncio al pecado, al mal, a todo lo que está en contra de mí. Yo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro: soy libre por su sangre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya. Preciosa sangre